Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos los que participáis directamente y los que nos estéis oyendo en cualquier momento, bien directamente, luego posteriormente. Bueno, esta vez es reanudar nuestras pequeñas charradas y hemos decidido esta vez pues tratar entre nosotros tres temas, si os parece, y alguno más si surge. Pues un poquitín empezaríamos, si os parece bien, con el tema de la situación política. Hemos tenido los congresos del PSOE, hemos tenido determinadas trifulcas, hemos tenido, no se llama congreso, no me acuerdo cómo se llamaba, lo que tenía el Partido Popular, y evidentemente, pues las aguas políticas bajan bastante turbias, llamémosle así. Entonces, vamos a hablar un poquitín sobre ello y con esto, sin más, os cedo la palabra al que primero queráis hablar. Voy a hacer un poquitín de moderador y os llamaré la atención si os alargáis un poquitín demasiado. Cuando queráis. Ahora no querrá nadie. Lánzate tú, Julián. No. Bueno, pues venga, pues brevemente por ver si, bueno, brevemente si puedo, ¿no? Cuando se empieza diciendo eso de brevemente. No, la verdad es que el panorama político sí que está como muy interesante, ¿no? Yo casi más que hablar me interesaría saber vuestra opinión, que es verdad que ha habido por ahí algunas novedades. Estuvo primero la remodelación de gobierno. Bueno, ¿qué interpretamos de ello, no? Luego el Congreso del Partido Socialista, que sí que también, bueno, pues ahí se produce un abrazo de la actual dirección del Partido Socialista con los felipistas y bueno, y con todos los de las comunidades autónomas, ¿no? Los varones, que bueno, no sabemos tampoco muy bien qué quiere decir ese abrazo. Lo que pasa es que ese abrazo sí que nos asustó luego con lo que ha sido la decisión de la presidenta del Parlamento de, de quitarle el acta al diputado este de Podemos por la decisión judicial y luego todo lo que ha habido con la reforma laboral. Luego está la movida de Yolanda, que aspira a unir en un mismo espacio a todo lo que es la izquierda del Partido Socialista, que cuenta con, yo creo que con enormes dificultades, y, bueno, y más recientemente, por lo menos, explota, es el próximo, bueno, la bronca que hay en el Partido Popular, donde se veta a la presidenta de Madrid por parte de algunos para que sea la presidenta del partido. Hay bronca, ya se veía venir, ¿no? Pero bueno, ahí está toda esta movida. No sé, casi preguntaros qué opináis de todo este tipo de cuestiones. Luego hablaremos en todo caso de la reforma laboral y de la justicia política, que está también muy relacionado con lo que comentábamos antes, pero igual que hay que hablarlo más específicamente. ¿Qué opináis de lo que ha sido el Congreso del Partido Socialista, del abrazo con Felipe González y compañía? ¿Qué opináis de la movida de Yolanda, de la negativa aparente, o por lo menos de inicio, de entrar en esta jugada por parte de más país, que además han visualizado un pacto en Zaragoza con Compromís y con Junta Aragonesista manteniendo su alianza, y por parte de Junta manifestando que quieren ir a las personas municipales y autonómicas eh, con identidad propia. Y bueno, todo esto parece que va a disfrutar lo que es el encuentro de la izquierda en un mismo espacio. ¿Cómo lo veis? En caso de que lo veáis. No, sí, lo vemos ¿Quién cosas. se lanza? Juan Carlos. Venga, voy a lanzarme yo. Es decir, vamos a ver, la situación política está yo creo que reordenándose en función de que estamos saliendo de la pandemia. Hay una recuperación, por lo menos de empleo, no económica, porque las eléctricas y los combustibles están por las nubes, por lo tanto tenemos un pequeño o gran problema de pérdida de poder adquisitivo, porque la inflación se está disparando, pero se está resituando la política. Yo creo que se está resituando la política en España, porque queda poco menos que para elecciones autonómicas el año medio, y queda poco más para lo que serían las elecciones políticas, que son claves, ¿no? Entonces, ahí vemos el Congreso del PSOE, el abrazo, el recuperar a los varones y recuperar a la gente de la vieja guardia, que es un defecto que suele tener el Partido Socialista. Está renunciando a
a los componentes que le llevaron al poder, a sus propios... Pedro Sánchez está renunciando un poquito a los que le ayudaron a tener la situación que tiene ahora de ser presidente del gobierno y está siempre en una confrontación con Podemos porque tuvo que pactar con ellos, yo creo que siempre a regañadientes, y ahora mismo se está resituando el partido, y eso lo vemos en el Congreso del PSOE, yo creo que está resituándose en una posición más moderada. El problema es que Ciudadanos ha desaparecido, es que el problema de Ciudadanos entra en una crisis permanente, ¿no? Que hasta posiblemente su disolución o su pérdida de identidad y de relevancia en política, y lo estamos viendo en Aragón. En Aragón tenemos nuestra particular situación, ¿no? Que también a veces es curiosa. Y luego el PP lo que ha hecho son esas conferencias, esas concentraciones, casi un tour por toda España para acabar teniendo los mismos problemas que tenía al principio. Es curioso, ¿no? Es decir, le dieron mucho bombo, llevó a unos invitados que le llevaron a una crisis de identidad porque el uno fue procesado el día siguiente, el Vargas Llosa aparece en papeles que no les gustaría haber aparecido y encima pues también vuelven a retomar a su vieja bestia de Aznar, ¿no? Y entonces es curioso la confrontación que tienen con Ayuso y otras confrontaciones. Pero fijaros en Aragón, a mí me choca estos días, no lo habíamos hablado antes, cómo está el Partido Popular, ¿no? Cómo se está resituando también el Partido Popular en Aragón. Es decir, una persona que ha sido relevante, pero tenía mucha confianza en él, en el alcalde de Tarazona, en el antiguo alcalde de Tarazona, de Amonte, y ahora yo creo que van a apostar 100% al estilo Rudy, de que el alcalde de Zaragoza sea también el presidente del gobierno posiblemente, ¿no? Curioso, curioso. Y luego la situación de la izquierda, claro, con un Podemos en baja, la apuesta tiene que ser Yolanda, no le queda otra a la gente de Podemos y a la gente de Izquierda Unida. Vamos a ver cómo se traduce eso porque levanta expectativas positivas, pero claro, a Más Madrid y a otras gentes les va a resituar en un segundo plano y no creo que estén muy cómodos. Pero es una situación curiosa, yo creo que todo viene porque ya se está resituando los actores que van a presentarse en las próximas elecciones, tanto autonómicas como estatales, ¿no? Es curioso. Y peculiar lo de Aragón con un par también en descomposición, ¿no? Con una crisis fuerte, eso no quiere decir que no se presenten a las elecciones autonómicas, y un Ciudadanos también en descomposición en Aragón, y vamos, yo creo que se han buscado un paladín guerrero para que combata con Lambán y va a ser Azcón, no queda otra. Esto es lo que yo veo así, viendo estos días y leyendo cosas, lo que uno interpreta, ¿no? Soy el coordinador, me vais a permitir meter un poco de caña. Vamos a ver. ¿No nos están escenificando una cosa entre Podemos y el PSOE que realmente no ha tenido ningún sentido? Figuraos que hoy ha habido el acuerdo, y el acuerdo es el pacto de los montes. Es decir, se cumple el pacto de coalición y se llama, por tanto, derogación de la reforma laboral. B, se cumple, que era evidente, el documento que se envió a Bruselas, el famoso anexo 23 del plan de recuperación, resiliencia y no me acuerdo cuántas cosas más. No había otra cuestión. Y 3, no se tira por la borda lo que se había hablado hasta ahora, cosa que era evidente que tampoco se podía hacer. Para llegar a estas conclusiones hacía falta escenificar que parecía que se estaba rompiendo, según los medios de comunicación, todo se ha dicho, el pacto de gobierno, etcétera, etcétera, y que corría peligro la coalición. Para eso yo, desde luego, me he quedado atónito, porque evidentemente ya suponía que realmente no había nada detrás, pero evidentemente la reunión de hoy del presidente de gobierno con las dos vicepresidentas me ha llevado a la conclusión de que efectivamente no estaba yo tan loco como parecía. ¿O qué pensáis? Creo que ha habido, con permiso, creo que ha habido un punto de inflexión con el Congreso del Partido Socialista. Y eso quizás haya abierto un poco de ruido, que altera a todo el mundo, porque del Congreso del PSOE ha venido a continuación el tema de la reforma laboral, que sí derogación, que sí reforma. Y luego si tiene todo el protagonismo Yolanda Díaz,
o lo tiene también algunos ministros del Partido Socialista, que dentro del gobierno lo tendrá, pero la representante en los medios y en las negociaciones es Yolanda Díaz. Eso está claro. Y parece ser que al final se ha reculado, pero algo sonaba mal, ¿eh? Pero todavía no sabemos cómo va a quedar. De momento se habla ya de derogación de la ley de la reforma laboral, pero solamente se ha dicho eso. Pero si puede haber algo más, puede haberlo. Yo creo que puede haberlo, ¿eh? Pero lo que pasa es que ahora, digamos que las aguas se están calmando un poquito, ¿eh? Y ya veremos a ver. Eso es todo. Yo puedo Gracias, hablar. Jesús. ¿Eh? Por supuesto. Yo con lo de la escenificación es lo que yo... Claro, no te puedes meter dentro porque igual hay cosas que no sabes, pero a mí es la impresión que me da. Mirar, el PSOE tiene 2 o 3 almas. Es un partido con muchos votantes, que representa sectores diferentes de la sociedad y de la militancia, una muy liberal y que podríamos llamar de derechas, otra más a la izquierda, otra más a lo mejor al centro. Izquierda Unidas Podemos, pues también está Podemos. Izquierda Unida, que también tienen talantes, por lo que veo, diferentes. Entonces, me da la impresión de que Sánchez, por lo menos, tienen que jugar con todo esto. Pero es que de Bruselas parece que habían venido ya con unos deberes ya más o menos acordados, que Yolanda Díaz también, Yolanda también lo debía de conocer, me imagino. Entonces, Podemos enseguida quiso meterse porque no se le quitaba protagonismo. Yo creo que el PSOE, hay también encuestas por medio donde se ve que Yolanda está cogiendo mucho protagonismo. Yo no sé si esto a medio plazo o largo plazo irá a más, pero la verdad es que el protagonismo últimamente de las cosas positivas que se ha hecho en el gobierno de coalición las ha estado capitalizando Yolanda, que además se ha metido en el terreno de querer liderar a la izquierda del PSOE, que si sube será quitándole votos al PSOE, ¿no? Entonces yo el PSOE, más que a lo mejor ir a la derecha, me da la impresión de lo que ha querido meter ministros ahí para quitar protagonismo del tema de la reforma y de las pensiones y de todo esto, porque si verdaderamente salieran cosas positivas, quien iba a capitalizar iba a ser Yolanda, y de rebote Unidas Podemos. Y claro, el PSOE, siendo un partido mayoritario, con el presidente del gobierno del PSOE, no se puede permitir eso. Yo creo que haya habido ese juego, porque luego, como habéis dicho muy bien, hoy he visto las noticias de los acuerdos que han llegado. Pues para ese viaje no hacía falta forjas, digo yo, pues que parece que ya veremos cómo se resuelve, pero parece que todo estaba como tenía que estar. Entonces, no sé, claro, los medios de comunicación también lo resaltan mucho, ¿no? Cualquier pequeña crisis, porque hasta hicieron, no me acuerdo qué periódico era, una fotografía que estaban juntas Yolanda y la Calviño, se llama, ¿no? Y estaban una mirando para un lado y otra mirando para otro, y decía, mira, no se habla. Bueno, esto forma parte de la política. Y lo del PP, la verdad es que lo del PP, ahí yo no me preocupo mucho, ¿no? Contra más de hostias disuelvan, mejor. O sea, ahí son personalismos más y de tal. Y lo de aquí, pues bueno, pues lo del PAR, a mí me ha sorprendido, ¿no? Ese nivel de degradación de partido, no de un partido pequeño. Vamos, yo no lo entiendo. En un partido pequeño que se sitúa ahí y tal, han tenido un congreso que es una penica de congreso, pero bueno.
Es problema de ellos. No digo más. No sé qué Más opinas. intervenciones. Bueno, yo si me permitís, Por supuesto, Fermín. sí. Yo veo tres bloques. El primer bloque, que creo que comenzaba Julián, es que hemos visto diferentes hechos que han ocurrido en estos últimos 2 meses, ¿no? La remodelación del gobierno, el Congreso PSOE y su agrupación, lo del acta de diputados de Podemos, las dudas que se han marcado dentro de la coalición sobre la reforma laboral, los movimientos que ha hecho Yolanda y la bronca en el PP que bueno, pues se va avanzando. Todo esto se ha reflejado en la cuestión política, bueno, pues en la idea de lo del Frente Amplio, en lo del agrupamiento de todas las tendencias del PSOE para ir ya juntos hacia nuevas cotas de poder, las luchas internas dentro del PP para ver cómo se posicionan de cara a las siguientes citas electorales, los movimientos para ver quién se va comiendo cada vez más de Ciudadanos. Vox hemos visto que se está manteniendo y que no está perdiendo en ningún momento. Y luego, bueno, pues PAR, Chunta, lo de Podemos, Más País, que se van, pues eso, reagrupando, moviendo y dirigiéndose. Pero yo creo que hay una cuestión, que es el tercer punto para mí, que no se está discutiendo a nivel global. O sea, no estamos discutiendo un proyecto o un modelo de país. Sí que nos van saliendo diferentes temas. Tenemos por lo de la reforma laboral. O sea, bien, discutimos la reforma laboral, pero es que la reforma laboral lo que estamos hablando es sobre el poder que vamos a tener los sindicatos para intervenir en las relaciones laborales y en la economía del país. Entonces, estamos hablando de cuestiones de poder y esto ya es algo que afecta a un modelo, a un proyecto que hay que tener, ¿no? Diferente al que hemos visto de la salida de la crisis del 2007-2008. Tenemos temas parciales que se van tratando como la energía, pero no se están dando alternativas globales como un proyecto, como un modelo de lo que debe ser la energía. Tenemos las experiencias del Ayuntamiento de Barcelona, tenemos las de formar una compañía propia, tenemos las experiencias de estos 200 pueblos de la franja de Portugal y España que se están agrupando los ayuntamientos para hacer nuevas cuestiones de energía, pero no tenemos un modelo, un proyecto en el que estamos empezando ya a avanzar. Tenemos los temas de inflación que en el momento estamos diciendo, no, la energía es un 3, un 4, ha subido un 5% de inflación, dice, pero es que la inflación tiene una repercusión muy fuerte sobre la estructura salarial del país y esto nos va a afectar y además puede afectar a los tipos de interés e imaginaos si los préstamos están ahora al 2, 3 los hipotecarios, que nos suban otra vez al 5, al 7 o al que sea, el destrozo que sería para el país. Y yo creo que en estos ni siquiera la derecha ni la izquierda estamos planteando realmente un nuevo modelo, un nuevo proyecto de país que dé respuesta a todas las cuestiones y no simplemente vais discutiendo sobre cómo hacemos una nueva tarificación de lo que hacen las eléctricas para que no nos cobren tanto, ¿no? Hay que discutir sobre energía, ¿no? Y ya no te digo el tema de las autonomías. Parece como si aquello desapareciese y hemos tenido sentados en el banquillo y en la cárcel a una parte de la clase política catalana. Bueno, pues parece como si son temas que, bueno, que ya se irán resolviendo, pero no veo que se vaya avanzando ni desde la derecha y desde luego desde la izquierda, que es lo que a mí me interesa, no veo que se esté preparando eso, un modelo, un proyecto de país. Sí, se van haciendo, pues eso, vamos a ver cómo agrupamos, vamos a ver cómo nos sometamos a las elecciones, pero no con unas alternativas de modelo. ¿Más intervenciones? Bueno, ¿puedo yo? Sí. Vale, sí. Bueno, yo veo un poco esto como un reposicionamiento de los partidos políticos de cara a unas previsibles elecciones que incluso pudieran ser anticipadas si se rompiera el pacto de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE. En estos momentos, políticamente, Ciudadanos cada vez va pintando menos en el panorama político. En ese sentido, ese hueco, digamos, de pseudocentro que queda ahí huérfano de alguien que lo vaya a coger, pues por un lado el PSOE gira un poco más hacia la derecha, el PP se encuentra con un problema que es que por un lado ellos girarían al centro a coger ese espacio que deja Ciudadanos
pero por otro lado Vox está tirando por la extrema derecha y ellos se encuentran ahí en una situación que no saben muy bien cómo jugar para coger votantes de ambos espectros, de los que se van a la extrema derecha y de los que quieren, digamos, un partido popular más centrado. Y el PSOE exactamente igual. El PSOE pues llegó, digamos, a las elecciones ganando con un discurso eminentemente progresista, con derogación de reforma laboral, ley Mordaza, en fin, derogación de la reforma de pensiones de Rajoy, y como los números no le dieron al final, pues se vio obligado a pactar con Unidas Podemos. Yo creo que ese pacto al PSOE pues no le vino como muy bien, ¿no? Pero se vio obligado a ello. Ahora, en este contexto en el que estamos, pues evidentemente se están recolocando las fichas, se están recolocando. Por la parte de la izquierda del PSOE, coincido con todos vosotros en que Yolanda es la que está cogiendo protagonismo. Me parece una política muy hábil que va dando los pasos que tiene que dar en los momentos que los tiene que dar. Y por otro lado, sí que yo veo en el resto de opciones de izquierda, pues lo de siempre, ¿no? Cierto protagonismo de determinadas personas. En este sentido pongo a Más País como ejemplo, pues que los egos hacen que no vea muy fácil el hecho de unificar una confluencia de izquierdas a la izquierda del PSOE, ¿vale? Por otro lado, PP y PSOE, yo estoy viendo que de alguna manera están intentando volver al tema del bipartidismo de toda la vida. Un ejemplo es el trágala de esta mañana con el tema de la gente que entra en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Cuentas. Eso es un trágala que vamos, en fin, habría algo que hablar sobre eso. Y yo lo veo así. A nivel de Aragón, lo que habéis comentado del PAR, pues estamos en lo mismo. Ciudadanos y el PAR es un espectro político que coge el centro. El PAR, sobre todo en las áreas rurales, es donde tiene más implantación, y ese espacio, pues indudablemente lo va a intentar coger la derecha. Entonces, el PP necesita dos tipos de personas que den dos tipos de imagen. Una, pues sosegada, pausada, y otra más dura que le puede hacer competencia a la extrema derecha, ¿no? Por eso yo me imagino un poco el tema de que Azcón lo pongan ahí un poco como caballero andante, ¿no? del Partido Popular, por sus formas y por su manera de comportarse. Y más o menos es lo que veo. Yo las próximas elecciones autonómicas y municipales las tenemos a un año y medio vista, y esto es un reposicionamiento que ya veremos a ver hasta dónde nos lleva. Yo el tema de elecciones generales pues no lo veo tan disparatado, que en un momento determinado incluso se pudieran unificar. Y con esto he acabado ahora. Si os parece bien, ¿alguna intervención más? Y si no, pasamos a lo de la reforma laboral. Antes intervenir al principio muy poco. Si quieres hablar algo. No, a mí hay una cosa que me parece que no... a mí hay una cosa que me resulta inquietante e interesante a la vez, ¿no? Y es la jugada esta que pretende hacer Yolanda de unificar todo el espacio de izquierda. Yo creo que es una jugada que le va bien al conjunto, de la izquierda, le va bien incluso al Partido Socialista, siempre y cuando no se desmadre demasiado, pero que creo que no se están poniendo encima de la mesa los riesgos reales que tiene toda esta jugada, ¿no? No solamente los riesgos desde el punto de vista de si al final unifica o no unifica, sino hay riesgos. El primer riesgo que se va a correr es la sobreexposición de la propia Yolanda. Esas sobreexposiciones acaba quemando a la gente. Y luego vamos a ver cómo, si realmente es una jugada que puede tener una cierta entidad, vamos a ver también cómo reaccionan las fuerzas de la derecha, cómo reaccionan determinados medios de comunicación y cómo van a jugar al desgaste de Yolanda, concretamente, porque si es un proyecto que se va a jugar en torno al prestigio que Yolanda tiene, pues un poco cómo se va a producir todo esto, ¿no? A mí me surgen más inquietudes. En los últimos, yo creo que, no sé si diría 15 años, 10 años casi seguro, ¿no?
ha habido diferentes intentos de unificar a la izquierda, diferentes alianzas buscando un poco lo mismo que está buscando Yolanda, con la novedad en todo caso de que Yolanda es una figura que sí que aparece con cierta, en cierto modo, emblemática y con experiencia de gobierno y con logros, ¿no? Esa es quizá la novedad. Pero intentos de unificar el espacio de la izquierda los ha habido varios. Y a mí me da la impresión de que además de estos riesgos que he comentado, como no se proceda con muchísima delicadeza y con muchísimo cuidado, mimando a toda la gente que quiera entrar en esta historia, al final puede acabar siendo un cierto desastre. Es decir, ¿cómo se conjuga la participación de la gente que quiere estar? ¿Es una participación meramente de partidos políticos y por tanto repartiéndose la cuota de poder, repartiéndose los diputados que puedan salir, en fin, con un reparto puro y duro en función de los criterios a los que acuerden? ¿Se trata de una movida más amplia en la que quieran hacer jugar a nuevos actores en toda esta movida, sobre todo ciudadanas y ciudadanos que están por ahí sueltos y que puedan ilusionarse con este tipo de historia? Si es así, ¿qué papel van a jugar los aparatos de los partidos? ¿Van a conseguir, como han conseguido en muchas ocasiones, ahuyentar a la gente que de buena voluntad y de buena fe se acerca a este proceso y que acaba muy socarrado por las estructuras de los diferentes partidos? Es decir, queda mucho por hablar. Yo creo que la idea es buena, e insisto, es buena para el conjunto de la progresía, es buena para todos los partidos y entidades que puede haber que pueden acabar juntándose en este espacio. Y es bueno también para el Partido Socialista, porque al final el Partido Socialista tendrá que acabar decidiendo si sigue teniendo expectativas de gobernar con el conjunto de la izquierda, con la otra parte de la izquierda, para articular políticas de cambio de verdad en profundidad, o si se ve abocado a pactar pues, con fuerzas más de centro, o incluso llegar a un gran pacto con el Partido Popular, que bueno, que es un tema que siempre ha estado allí, ¿no? Porque lo que no parece como muy factible en un tema más o menos próximo es que el bipartidismo puro y duro, tal y como lo conocíamos, vuelva otra vez a la escena y tanto el Partido Socialista como el Partido Popular aspiren a tener mayoría absoluta para gobernar sin ningún tipo de apoyo. Por lo tanto, bueno, yo creo que la jugada es muy interesante, puede ser muy ilusionante, lo que pasa es que no es la primera que se produce y ha habido varias y algunas de ellas pues, bastante frustrantes y frustradas, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a ver cómo acaba esto. Una puntualización que quería hacer es referente a la idea del Frente Amplio, que está muy bien, y que Yolanda tiene actitudes y tiene, vamos, puede congregar en torno a ella a mucha gente. Pero lo que me ha preocupado ahí es el tema de Podemos. Podemos, no olvidemos que, por ejemplo, aquí, concretamente en Aragón, con Zaragoza en común, en las últimas elecciones municipales, se rompió de alguna manera el consenso que había y ellos se fueron y Podemos se fue por otro lado, compitiendo con las otras fuerzas de la izquierda que había. Por lo tanto, ahora, si Podemos, de alguna manera, siempre ha querido cierto protagonismo dentro del panorama político como tal, como entidad, como Podemos. Y entonces hay cosas que aquí se va a jugar fuerte en todo esto. Los partidos tienen un protagonismo, pero ahora bien, luego para crear un consenso social tiene que haber otros actores que vengan de gente que no tiene partido y de los partidos y todo esto, y con eso configurar un esquema para presentarse a unas elecciones con eso es todo. Bueno, pasamos a otra. ¿Puedo decir una cosita? ¿Queréis? Sí, sí. Hombre, Manolo, buenas. Buenas tardes y disculpad que me acabo de incorporar y por tanto lo que voy a decir posiblemente está... Entra directamente en materia. Posiblemente está ya dicho. Por tanto, voy a aludir a dos artículos de opinión muy recomendables, que posiblemente los hayáis leído todos. Uno es el publicado el pasado día, no sé si fue el 28 o el 29 de octubre, en El País, por parte de nuestro compañero Joan Coscubiela, que era muy optimista respecto del proceso. Estoy hablando del tema de la plataforma
amplia de Yolanda Díaz, que era muy optimista respecto de la formación de esa plataforma, aunque por otra parte señalaba elementos que le producían inquietud, en concreto la falta de organicidad, la falta de estructuras orgánicas de partido detrás de algunas de las experiencias actuales, como por ejemplo Podemos, Y bueno, yo recomiendo muy encarecidamente ese artículo desde la visión optimista que plantea Coscu, pero también planteo otro artículo de José Luis López Bulla en su blog, que salió pues 1 o 2 días más tarde, también en octubre, a finales de octubre, o sea, por tanto hace 2 o 3 días, en el que era absolutamente negativo respecto de la posibilidad de que el proyecto tuviese éxito, ¿no? Porque conociendo pues un poco la historia y la trayectoria de los partidos a la izquierda del PSOE, tanto el PC, sobre todo el PC, pues la falta de, en este momento, y eso, bueno, Yolanda Díaz es del PC, por tanto posiblemente por ahí habría menos problemas, pero realmente no tiene mando en plaza en este momento en ninguno de los partidos que conforman la coalición Unidas Podemos, ni en Izquierda Unida, ni en el PC, que está dentro de Izquierda Unida, pero que no todas las sensibilidades son las mismas, ni en Podemos, ¿no? Y por tanto, López Bulla lamentaba discrepar, dice, posiblemente sea la primera vez que discrepo con mi querido Joan Coscubiela, pero discrepaba profundamente. Creo que yo, tristemente, en este momento pesimista en el que me encuentro, quizá es lo más realista, ser pesimista en este momento, sobre todo después de los últimos desencuentros dentro del gobierno, de coalición, etcétera, y de las encuestas previsiblemente favorables a la derecha, pues bueno, creo que realmente las dificultades de Yolanda para articular una plataforma amplia y que ella lidere pacíficamente esa plataforma, yo creo que va a ser complicada. En Madrid posiblemente sea menos complicada, pero es que tenemos un montón de provincias donde articular la plataforma, y la experiencia Zaragoza en Común Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza posiblemente se repita en muchos sitios, y tenemos un tercer actor en juego que no podemos olvidar, y es Más País, Íñigo Errejón, y bueno, y los posicionamientos previos, yo presiento que bastante escéptico respecto de formar parte de esa plataforma, ¿no? Eso es todo. Bueno, pues de acuerdo, si os parece pasamos al siguiente punto, que es el tema de la reforma laboral. Yo me gustaría empezar leyéndoos una cosa que es el famoso plan de recuperación para los fondos europeos que se envió a Bruselas en el mes de junio, que ha sido aprobado por la Unión Europea. Su apartado 23, que es el que habla de estos temas, fue negociado directamente por Yolanda, que es una cosa que se olvide y que se ha dicho en la prensa, que otras cuestiones no fue así. Y fijaros que recoge los siguientes apartados: regulación del trabajo a distancia, medidas para eliminar la brecha de género, regulación de los repartidores a domicilio de las plataformas digitales, simplificación de los contratos con la creación de los 3 únicos contratos, vuelta hacia ellos, modernización de las políticas activas de empleo, establecimiento de mecanismos permanentes de flexibilidad interna y recualificación de los trabajadores, la prolongación de los ERTES para los temas digitales, etcétera, etcétera, y de ese tema, la revisión de todo el tema de la subvención y la contratación laboral, la modernización de la negociación colectiva, que curiosamente es la vuelta a lo que teníamos antes de la reforma de Rajoy, pero bueno, le llaman modernización, la modernización de la contratación y subcontratación, en la que sabéis que figura ahí directamente el hecho de que los subcontratas tendrán las mismas condiciones de trabajo que la contrata, la simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo, y la digitalización del SEPE y de todos los mecanismos oficiales para que regulan todos estos temas. Os he leído el índice, van totalmente definidas las cuestiones, es decir, está prácticamente definida la reforma que se va a hacer.
y está aprobada por Bruselas en contra de lo que se ha dicho por ahí. Y fue negociado por Yolanda en contra de lo que se ha dicho. Pero ahora ya os paso la palabra. Nadie habla. Oye, vamos a ver, Guillermo, pues nada, pues vamos a ver. Carlos, Fíjate, con lo que da de sí la reforma laboral, ¿verdad? Y nos hemos quedado todos aquí mudos de pronto. De todas maneras, vamos a ver, sobre la reforma laboral. Yo no sé si ha habido un cierto paripe o no ha habido paripe con esto de la reforma laboral, o ha habido intentos serios de matizar algunas de las cuestiones que se planteaban encima de la mesa. Lo que sí que nos ha puesto a algunos es los nervios de punta, pues pudiendo atisbar que esto producía, las disensiones producían una de las tensiones mayores que se había producido en el seno del gobierno. Bueno, la hipótesis más blanda era que pudiera ser una disputa de bueno, pues de protagonismo, o de que no acabara recayendo todo el mérito de la reforma laboral en la ministra de Trabajo y que se repartiera. Bueno, pues eso podía ser la hipótesis más benigna, que al final parece que podían ir por ahí los tiros, parece que no había tanto desacuerdo en materia, no que era la materia de cómo se iba a producir la reforma. De todas maneras, la reforma laboral yo creo que es imprescindible. La reforma laboral, es verdad que se ha estado utilizando de muy mala manera, además, bueno, estamos tergiversando mucho los términos o confundiendo mucho lo que es la terminología de derogación de la reforma laboral, cuando lo que se está planteando, y además yo creo que hay que saludar ese planteamiento, es que no se trata solamente de corregir aquellos desmanes que el Partido Popular efectuó en la anterior reforma laboral, sino de lo que se trata es de ir a una normativa regulatoria de las relaciones laborales que dé respuesta a las necesidades de este momento, ¿no? En este momento, ¿qué necesidades hay? Bueno, pues curiosamente, yo creo que las mismas que hace 15 años. Es decir, la reforma que llevó a cabo el Partido Popular no la hizo sobre una situación idílica a la que volver. La situación, si recordamos, antes de la reforma del Partido Popular, había una tasa de temporalidad alta, similar a la que hay ahora. Los contratos que estaban efectuando cada mes eran el 90% del total de los contratos eran de carácter temporal. Las subcontrataciones, bueno, estaban a la orden del día. Las ETPs estaban funcionando y siguen funcionando a pleno rendimiento, y el mercado laboral, efectivamente, era un mercado laboral basado en un concepto de competitividad de bajos salarios y no de tecnología, y de alguna forma lo que hizo el Partido Popular fue ahondar todos estos déficits, todos estos rasgos negativos que tenía nuestro mercado laboral, para intentar salir de la crisis cargándolo sobre nuestras espaldas. Por tanto, en estos momentos, no solamente bajo mi punto de vista, yo creo que el gobierno hace bien en plantearlo así, se trata de volver a la situación que teníamos antes, que no era una situación idílica, sino también de dar respuesta a una serie de cuestiones que ya antes estaban mal. Si este gobierno deja claro cómo ha de ser la negociación colectiva, cómo queda el tema de la ultraactividad, que realmente ponen trabas a la excesivísima contratación temporal, si pone coto a las subcontrataciones y efectúa algunas cuestiones más en esta dirección, deja entrar a los sindicatos de la pequeña empresa, que es importante. Es decir, en la negociación colectiva de la pequeña empresa, los sindicatos pintan poco, no se les permite entrar. Si se permite entrar a los sindicatos en una pequeña empresa en la negociación colectiva, será también un paso importante. En definitiva, sí que se trataría de modernizar las relaciones laborales, pero no modernizarlas en el sentido que la derecha y los empresarios han estado utilizando durante mucho tiempo, que en realidad su planteamiento ha sido volver al siglo XIX, no modernizarlo, sino modernizarla de verdad, adecuando lo que es la normativa al servicio de las personas trabajadoras que tienen que ganarse la vida en un trabajo de cada día. Más palabras. Yo iba a intervenir hace un momento, una cosa es lo que han hecho. Yo creo que hay un componente político, porque desde luego está sufriendo presiones
tanto Calviño como otros ministros del gobierno, de cómo iba a ser esa reforma laboral, porque ahora mismo el poder está en la balanza de la patronal y no en la balanza de los sindicatos, y ya cuando ves las tertulias ya empiezan a meterse con los sindicatos, porque yo creo que lo ha dicho Ricardo, lo ha dicho otro compañero, es verdad que, y Fermín, que el modelo es importante, ¿no? Es decir, al final hay una reforma laboral que no tiene por qué ser volver al pasado, está claro, con lo que nos has leído, José Luis, que es el índice de las cuestiones, y hay modernidad, pero acabo de decir, la modernidad tiene que volcarse con que los trabajadores y trabajadoras de las nuevas situaciones, ¿no? Desde los railers hasta las nuevas tecnologías, tengan derechos, el teletrabajo tenga derecho, no se convierta en una superexplotación de otra vez de los parias porque tienen nuevas máquinas, pero me sigo explotando y sigo teniendo un beneficio que en los últimos años, como decía Julián, ha sido exagerado hacia un lado. Es decir, oí ayer que mientras en los años 80 un directivo de una empresa ganaba lo que ganan 20 de sus empleados, ahora están en 200 y 300, lo que ganan 200 y 300 empleados de esa fábrica. Es decir, hemos hecho una brecha salarial, no solo entre hombres y mujeres que también, sino hemos hecho una brecha de riqueza entre una clase y otra clase. Y eso es lo que nos lleva el modelo que quiere el Partido Popular y Vox, e incluso se está hablando de que ellos, de que la reforma podía ser que el salario mínimo fuera para los nativos españoles y un salario inferior incluso para personas que no fueran nacidas en nuestro país y que vinieran a trabajar a él, ¿no? Eso es una reforma laboral que podría plantear si estuvieran gobernando la derecha, y hay que agradecer de alguna manera, esto es importante, que el modelo de relaciones laborales va a mejorarse con respecto a lo que teníamos, no va a ser idílico. Nunca los modelos de relaciones laborales son idílicos en España porque teníamos que pegar un cambiazo que ni siquiera esta situación de fondos extraordinarios nos va a permitir, porque para nosotros la crisis más gorda que tenemos siempre en el empleo es la contratación que tenemos todavía temporal, que la teníamos antes del 2008 y la seguimos teniendo, y a ver cómo puede mejorarse eso si no es con un modelo de productivo, un modelo de cambio productivo, y seguimos pensando que el turismo es lo vital para este país, que lo es hoy, pero no queremos cambiar, y eso va a ser un problema. Lo mismo nos ocurre con la poca apuesta que tenemos todavía por los servicios públicos, porque seguimos teniendo una temporalidad de los servicios públicos altísima, y esto lo hace también el Partido Socialista, cuando gobierna. Entonces, hace falta una reforma laboral que vamos a ver, es decir, que uno cuando lo ve y quiere tener esperanza en que el equilibrio de discusión que van a tener nos lleva a una reforma que mejore en bastante la situación, que acabe con este paro estructural que tenemos histórico, ¿no? Que somos los campeones de Europa en paro y en malas condiciones laborales. Y esto, la reforma laboral es la que tiene que equilibrar, y la mejor justicia social la tiene que hacer esta reforma laboral. Y esto sí que sería el gran logro de este gobierno. Sí es progresista como lo vemos nosotros. Esperemos que sí. Y hay que ver, creo que decía Ricardo que luego hay que ver cómo sale esto, ¿no? Pero yo tengo esperanza, ¿no? en que el acuerdo de hoy, escenificados, sean actores, mejores actores, peores actores, nos lleven a una reforma laboral que realmente, por lo menos, mitigue estas brechas salariales y estas condiciones que tenemos ahora de desequilibrio de poder que se tienen en las empresas. Bueno, con respecto al tema de la reforma laboral, pues evidentemente uno de los, aunque ya se han ido quitando algunas de las cosas que eran auténticas barbaridades que había metido el Partido Popular en su reforma de Rajoy, bueno, ellos, a ver, esto es una cuestión ideológica, ni más ni menos. Ellos aprovecharon la crisis del 2008 para hacer una recesión
no solo salarial, sino de derechos laborales. Y bueno, pues ir a un modelo, como decía Julián, tipo siglo XIX, en el que el cacique va a la plaza del pueblo y va cogiendo a quien tiene que trabajar o a quien no. Eso traducido a lo que tenemos ahora, pues es la alta temporalidad en la que los empresarios pueden echar manos, pues a través del cacique no deja de ser la ETT de turno y los trabajadores que están en la plaza del pueblo, pues todos los que están en el paro o tienen condiciones penosas, ¿no? Una de las cuestiones que tendría que tocar esta reforma, sin duda, sería el de la alta temporalidad. Y no solo la alta temporalidad, sino también el tema del desempleo juvenil. A mí me parece que perder una generación, como se está perdiendo en este país, personas, gente de 20, 30, incluso hasta los 35, 40 años, que no pueden tener un proyecto de vida estable porque sus condiciones de trabajo no se lo permiten. No se lo permiten ni salarialmente ni en condiciones de tener un proyecto de futuro, ¿no? Eso no solo afecta a la cuestión de estas generaciones, sino que además nos va a afectar demográficamente a generaciones futuras, ¿no? Al país. Eso nos pasará factura en algún momento. Por lo tanto, es importante cambiar el modelo y ahí la negociación colectiva es fundamental. La negociación colectiva, volver a la negociación colectiva, que los sindicatos tengan un protagonismo en esta reforma, pues es fundamental. Yo esta mañana he leído unas declaraciones del presidente de la COE en la que decía más o menos, no sé si voy a ser muy literal, pero más o menos decía que cuidado con las cosas de comer y que ellos, los únicos interlocutores que tienen para el tema de la reforma laboral es el gobierno. Es decir, mantenía al margen a los sindicatos para una posible reforma laboral. Evidentemente, claro, la reforma que se quiere desde los sindicatos, incluso desde el gobierno, no es la que les conviene a la COE, a los empresarios. Por lo tanto, ellos están viendo que se les quiere dar en la línea de flotación y se van a defender con todas sus armas. Se van a defender pues a través de los medios de comunicación, menospreciando a los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que es fundamental que la reforma laboral, tal y como se planteó en el 2012, creo que fue, muchos de los aspectos vayan para atrás. Y otro de los aspectos que se tiene que tocar va muy relacionado con el tema de la reforma laboral, es el salario mínimo en este país. Sí que es cierto que en este gobierno se ha incrementado sustancialmente, podría haber sido más, pero sí que el objetivo tendría que ser el 60% del salario medio de la Comunidad Económica Europea o del salario de este país, ¿no? Eso da tranquilidad y da opciones de futuro a la gente que trabaja. Y ya está. ¿Más intervenciones? Y en todo caso, si me permitís matizar una pequeña cuestión que ha dicho Ricardo, porque me parece que es una exageración. Yo no creo que la reforma laboral que se está planteando por parte de este gobierno sea ningún ataque a la línea de flotación de los empresarios. Estoy convencido de que no. Es más, yo diría que una reforma laboral en los términos que se está planteando puede ayudar a que el sector empresarial en nuestro país se reavive, sea mucho más avanzado, más moderno y se plantee de una vez el entrar a competir en términos de valor añadido y de tecnología, y no en base a mano de obra barata. Yo además estoy convencido de que los sectores punteros y las empresas punteras no están en contra, me parece que no están en contra de esta reforma laboral. Otra cosa son otros empresarios y otra cosa son las estructuras representativas de los empresarios, que en nuestro país yo creo que le falta un cierto grado de madurez y de seriedad. No puede ser. La última reforma laboral del Partido Popular, si os acordáis, se produjo cuando precisamente los sindicatos y las patronales estaban llegando a una serie de acuerdos
una serie de acuerdos en materia de mercado laboral que el Partido Popular cortó de raíz legislando y bueno, la reacción de los sindicatos fue de cabreo, como era lógico, y sin embargo, de los empresarios que se vieron de hecho desautorizados en los acuerdos que estaban llegando con los sindicatos, pues bueno, yo creo que aplaudían hasta con las orejas de lo que el gobierno les había puesto encima de la mesa, les estaba regalando. Le hace falta un cierto grado de madurez, y yo recomendaría a los empresarios que se dediquen a representar más a aquellos empresarios mucho más audaces, mucho más modernos, mucho más avanzados, y que realmente pueden hacer un tejido empresarial interesante en este país. Bueno, esto para decir que, Ricardo, en ese pequeño apartado donde decías que era un misil o una bomba a la línea de flotación de los empresarios, me parece que no es así, que es exagerado. Bueno, era una metáfora un poco exagerada. Sigamos. ¿Quién más queréis intervenir? Yo quería, a propósito de esto que acaba de decir Julián, en relación con lo de Ricardo, yo lo que no acabo de entender, por qué este gobierno, y hablo del gobierno todo él, no solo del Ministerio de Trabajo, no son capaces de explicar y de vender mejor en qué consiste esta reforma laboral, que es ni más ni menos que hablar del modelo ese. En todas las crisis se habla de que hay que cambiar el modelo productivo y que vamos a un modelo productivo y que vamos a un modelo productivo. Pero en cuanto se dice de subir el salario mínimo, y ¡ay, que se van a hundir las empresas! ¿Que se hundan? ¿Que se hundan? Vamos a proteger a los trabajadores para que las empresas que se hundan no se queden los trabajadores en la calle y los empresarios que se lo monten. O sea, no podemos mantener un modelo económico y después cuando no sé qué ministro, el Garzón, dice que el turismo no crea riqueza y que es muy poco competitivo, se echa todo el mundo encima del ministro porque dice el sector más productivo, más importante de la economía española, y lo critican. Pues es que no puede ser. ¿Cuánto tiempo hace que están diciendo que el modelo de turismo de playa y sol no se puede sostener? Porque Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto nos ganan, como nos ganan todos los países africanos y latinos, a competir en cualquiera de estos productos baratos. En ese sentido no acabo de entenderlo. Y el conflicto que ha habido con Yolanda Díaz, o lo tengo que entender en términos de que el presidente del gobierno quiere asumir los cambios en la reforma que se quiere hacer, o si no, no lo entiendo, porque si lo que prosperaran fuera las tesis que supuestamente defiende la Calviño en sintonía con lo que supuestamente quiere Europa, pues sería la derrota absoluta de este gobierno y la pérdida de toda la legitimidad de cara a los trabajadores y a los sectores progresistas que se supone que estamos en eso. Yo lo veo así y en ese sentido pues puede reforzar más todavía la idea que se tiene en ciertos sectores de la izquierda, a la izquierda del PSOE, y yo formo parte de ese sector, de que el PSOE no es fiable. El PSOE no es fiable. Y como no es fiable, y no es fiable porque está siempre proclive a escuchar más a los empresarios, a los monopolios eléctricos, por ejemplo. Lo de la luz no se resuelve con subir y bajar los impuestos. Bajas los impuestos y al final son las arcas públicas las que tienen. Te metes con los monopolios eléctricos y lo primero que dices, no, espera, que vamos a verlo. Entonces, en la reforma laboral va a ser igual. O se asume, y esto me ha encantado lo que has leído, José Luis, de lo que el documento este 23 que se manda a Bruselas. Yo lo estuve hojeando el otro día y eso lo puedes coger como quieras. O sea, esos enunciados que has planteado y los desarrollos de esos enunciados que he visto alguno, pues los puedes interpretar más hacia una parte o más hacia otra. Y yo creo que ahí está el conflicto, en asumir hasta qué punto los puntos que dijo la Yolanda Díaz, convenio colectivo de sector por encima del de empresa, subcontratas, temporalidad. Por cierto, Julián, me ha encantado, desde que hace 20 o 25 años que me he ocupado alguna vez de estas cosas,
La temporalidad es siempre, el 90% de los contratos que se hacen cada mes son temporales. No es un problema de hoy, es un problema de la estructura y del modelo económico que tiene este país, como lo del desempleo. Tener entre el 18, 15, 12% de desempleo es siempre en este país. Entonces, o cambiamos el modelo productivo y la reforma laboral debería ir en esa dirección, o si no, pues seguiremos igual. Y yo creo que en ese sentido, o el PSOE apoya una reforma laboral en los términos en que los plantea Yolanda y los sindicatos, o si no, vamos todos al garete, todos, hasta el PSOE, creo. ¿Quién quiere la próxima palabra? Pero yo quiero decir una cosa. El documento que se envió a Bruselas en junio y que ha sido aprobado en principio por la Comisión es un documento del Gobierno. Aunque la parte del apartado 23 fuese negociada directamente por Yolanda, pero el documento que se envía es documento del Gobierno. Luego yo creo que en estos momentos tampoco debemos dudar tanto, que evidentemente estará habiendo presiones, lógico, que las habrá, que las hay muy fuertes, indudablemente. Ahora, no tenemos por qué dudar de que se va a echar hacia atrás por ahora. Lo que sí habrá que hacer será apoyarlo. En cuanto a la COE, evidentemente está presionando con levantarse de la mesa, siempre lo ha presionado. Y piensa que tendrá el apoyo de Bruselas si se levanta de la mesa, pero Bruselas lo único que ha pedido al gobierno es que se acuerde en el diálogo social, lo cual se está intentando. Si la COE se levantase de la mesa, no creo que contase tampoco con mucho apoyo de Europa, pero vamos, eso es una opinión que habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Quién más querría hablar? Sí, yo quería insistir en una cuestión. Es que para mí el hecho básico dentro de la reforma laboral y la derogación se encuentra siempre alrededor de cómo establecemos el poder contractual. Hay dos partes en esta negociación, empresarios y trabajadores. Las reformas laborales que se han hecho sucesivamente lo que han intentado es laminar, el quitar poder a los trabajadores y a su representación, que son los sindicatos o que somos los sindicatos. Entonces, cuando se está hablando de temas como la ultraactividad, de la preeminencia o prevalencia de los sectores, de los convenios de sectores o de empresa, de las cuestiones de los tipos de contrato y de la acción que pueden tener los sindicatos en la pequeña y mediana empresa, lo que estamos hablando es de poder contractual. Y aquí lo que vamos a tener claro es que tendremos una oposición siempre radical por parte de las empresas, por parte de las organizaciones empresariales y de todos aquellos partidos o sectores de partidos o partes incluso que pueda haber dentro del gobierno actual que no quieren evidentemente quitarle ese poder contractual a la empresa y pasársela a los sindicatos. Todo el cambio del mercado laboral, todo el cambio de la economía va a venir marcado por esta dinámica del poder contractual. Depende quién pueda conseguir más poder o menos poder en la derogación de esta reforma. Pero Fermín, todas esas cosas han sido enviadas a Bruselas ya en junio. Y aprobadas. Todas las que has dicho. Y aprobadas. Y aprobadas. ¿Que puede darse una vuelta hacia atrás? Evidentemente, en política y en la economía todo se puede suceder. Pero en estos momentos eso está en la línea de que tienen que salir los acuerdos por ahí, porque si no incumpliremos el compromiso con Bruselas, por cierto. José Luis, pero yo creo que el problema de eso que se envió del apartado 23 es la letra pequeña. La letra pequeña yo la he leído y no hay nada en contra de lo que estamos diciendo. Yo no la he encontrado, Ángel. De todas maneras, lo veremos pronto. Yo creo que las negociaciones se van a acelerar antes del final de año. Parece que tiene que estar esto ventilado. Y es posible que tengamos, como alguien ha dicho, que presionar o hacer apoyo a las tesis más progresistas de la negociación, porque va a salir a la luz. Esto, afortunadamente, va a ser rápido porque hay que hacerlo antes de que acabe el año, supongo. Pero sí que vamos a ver cosas, porque cuando hablamos de la letra pequeña, cuando alguien comenta la letra pequeña, es verdad, es decir, que según cómo redactes luego cualquier desarrollo reglamentario, es la que te condiciona cómo va a ser aquello y cómo se va a plasmar en el Estatuto de los Trabajadores, en la nueva norma o en la norma laboral, es como donde veremos realmente cómo... Hombre, hay algo que va a ser positivo. Yo espero que en esto nadie ceda, ¿no? Es decir, que cambie, como decía Fermín, posiblemente el cambio o equilibre lo que es el poder contractual de las partes, ¿no? Y que los convenios, es decir, también cambien en el orden que tienen ahora
y volvamos al orden tradicional donde decir, Juan Carlos, no se te oye, Maño. lo que decía y comentaba, que veremos también mayores acciones, creo yo, no es una opinión, cuando estemos negociando, o cuando estén negociando los sindicatos con los empresarios. Pero bueno, todo se verá. De todas maneras, son buenas noticias, lo de hoy. Llevamos ya unos 60 minutos y me gustaría que fuéramos acabando la charla, o sea que las intervenciones os pido que sean muy breves. Más intervenciones. ¿Yo? ¿José Luis? Sí, Carlos. A ver, sí, la mía va a ser muy breve. Yo no soy muy optimista, lo voy a intentar explicar. Y parece que el tema de la reforma laboral se iba desarrollando con el liderazgo de Yolanda, todo el gobierno estaba ahí detrás y hace poco empezaron las desavenencias, sobre todo con el tema, yo creo que no fue un tema de protagonismo, yo creo que fue una insistencia del tema de desarrollarlo en el diálogo social. La patronal o consigue sus objetivos o no los va a firmar. Es más, la patronal tiene una presión muy fuerte por la parte política que le interesa que no haya tantos acuerdos cuanto más se acercan las elecciones. Mi duda es, o sea, conozco los textos, estoy de acuerdo en lo que ha dicho José Luis, mi duda es hasta dónde se va a aguantar si la patronal se va, qué va a pasar con el gobierno. Y otra duda que tengo, ¿qué va a hacer Europa si no se desarrolla dentro del diálogo social? ¿O qué consecuencias tendría para nosotros? Porque, a ver, yo creo que los temas fundamentales de lo que es la reforma laboral hay acuerdo, por lo menos la información que tengo yo. El tema de bueno, pues de la ultraactividad, los temas más lesivos, yo creo que hay acuerdo. El problema está en la metodología y en el trabajo, en base a la insistencia de la Unión Europea a que se desarrolle en el diálogo social. Y ahí está mi duda. Por eso no es que no sea optimista, es que veo ahí un problema porque yo creo que la patronal no va a firmar este acuerdo, por la presión política y por intereses económicos, evidentemente. Y ahí se me genera una duda que no sé por dónde va a salir. Si alguien conoce la respuesta, se lo agradecería. Carlos, ¿qué más quisiéramos? Yo tengo una posible salida, Carlos, que tiene el gobierno. Desarrollar exactamente lo que ha mandado Bruselas en junio. Y es que hay una cuestión. La patronal firmará o no firmará. ¿Me permites un momento, Julián? Sí, perdona, Carlos. A ver, totalmente de acuerdo, es decir, totalmente de acuerdo. Pero la recomendación de la Unión Europea sea que salga dentro del fruto del diálogo social. Y por eso yo creo que no sé si es muy grave, si no es muy grave, pero que la patronal no va a firmar esto, vamos, seguro. Claro, pero si la patronal se levanta de la mesa, es su problema. Ahí Bruselas no va a decir nada, ¿eh? Ya, pero es que hay más. Es que hay más y es un problema también de expectativas. Es decir, ¿cuál es la reforma? Yo no sé si se está mandando un mensaje claro a la patronal, aunque debería. ¿Cuáles son las consecuencias para la regulación laboral, para la propia patronal, en caso de que no se firme? Mira, ¿hasta dónde llega la reforma de la reforma? Sin firma de la patronal, y en dónde se queda con la firma de la patronal. Esa es la cuenta que tendrán que hacerse, como cualquiera en cualquier negociación, donde, bueno, al final todo el mundo deja pelos en la gatera cuando hay un acuerdo. Y si no hay acuerdo, pues los pelos en la gatera van por partes. Es verdad que hay un factor que introduce Carlos, es cierto, y es la presión que la propia patronal puede estar teniendo del componente político de la derecha en nuestro país, que no, de luego no están interesados para nada que siga habiendo acuerdos de fruto del diálogo social. Eso es un factor importante, pero tendrán que evaluar también el elemento de hasta dónde llega la reforma laboral sin acuerdo, hasta dónde se queda la reforma laboral sin acuerdo. Es decir, vamos a ver, es un factor que tendrán que tener en cuenta. Por lo tanto, yo no descartaría que al final hubiera un acuerdo en el que todo el mundo se sintiera más o menos a gusto
sabiendo que la correlación de fuerzas políticas en estos momentos es la que es, y bueno, ellos también pueden esperar a que haya otra correlación de fuerzas que reforme la reforma, como hizo en su momento el Partido Popular, con el aplauso de la patronal, por cierto, sin ningún tipo de acuerdo en el diálogo social. Yo, Julián, no sé, hablas de la presión política hacia los empresarios, pero yo no sé, esa presión me parece que es bidireccional, ¿eh? Los empresarios también presionan a la parte política afín para que bueno, pues vayan haciendo su papel también para dinamitar un posible acuerdo. Sí, pero mira, pero mira, Ricardo, que hasta el momento ha habido acuerdos de los empresarios con los sindicatos y con el gobierno en materias, yo creo que importantes. El salario mínimo es uno de ellos, que desde luego el Partido Popular y la derecha no han estado de acuerdo, les ha venido a contrapelo, no les gusta, ¿no? Lo que pasa es que los empresarios allí saben realmente el alcance de verdad de este tipo de medidas, ¿no? Por tanto, yo creo que también lo relativizan. Es verdad, las presiones pueden ir en una dirección o en otra, depende cómo vaya el juego. Pero en materia de diálogo social, lo que sí parece claro es que a la derecha no le interesa que haya acuerdos. No le interesa. La ironía grande es que si no hubiese ningún tipo de acuerdo y el gobierno tomase la decisión antes de finales de año, se congelarían automáticamente los fondos de Next Generation. Lo cual no creo que a la patronal le interese demasiado, digo yo. Por lo menos a las empresas que forman parte de la patronal no les interesa nada. Entonces, ahí es un juego que también ellos tienen que jugar muy hábilmente, de tensar, pero probablemente no romper. O levantarse y volver luego a la mesa, o ya veremos qué estrategias siguen. Pero bueno, eso lo iremos sabiendo de aquí en 2 meses lo sabremos. ¿Sí? Pero, José Luis, ¿llegaríamos a ese punto? Es decir, por un acuerdo de partes es posible que se viese... Es que eso no lo sé. No sé hasta dónde puede... Si no se legislase antes de final de año, sí que podríamos llegar a ese punto. Sí. No, y de hecho... pero es diferente, estoy pensando en Polonia. En Polonia es diferente, es una directiva que incumple. Es otra cosa, ¿no? Esto es un acuerdo que ha puesto una fecha a la Unión Europea, pero no tiene la gravedad de incumplir la ha puesto el propio gobierno de España en el proyecto, en el plan que envió a Bruselas. Lo puso el propio gobierno de España. No es una imposición de Bruselas siquiera, pero es un acuerdo que se ha comprometido el gobierno de España. Entonces, el gobierno de España sí o sí tiene que con los empresarios y los empresarios tiene que claro, sí. Recordar que lo que se le exige es que haya diálogo social. Si el empresario se levanta de la mesa, hay diálogo social. Es decir, adiós, también puede haber acuerdo con algún desacuerdo parcial, y eso sí que es importante. No gusta a nadie, ¿eh? Yo creo que al gobierno no le gusta. Creo, Juan Carlos, que en Europa no entienden eso. No, que no gustaría a nadie, pero ya estuvo a punto Yolanda de acordar cuando se levantó la patronal, no sé si fue en el último salario mínimo o en otro tema, ¿no? Pero estuvo a punto de legislar, porque se levantaron los empresarios que volvieron rápidamente a la mesa a acordar. Es verdad que lo dice José Luis, que es decir, que en 2 meses esto lo solucionan, y lo que uno ha vivido cuando hay hay un tercero que pone mucha pasta. Es decir, nadie renuncia a la pasta, ¿eh? Y la presión política, como decía Ricardo, también puede ser de grandes empresarios que ven y están en el negocio de llevarse una parte grande del pastel en las ayudas económicas que van a tener los sectores. Estoy pensando en el automóvil y en algún otro sector importante. Por eso... Sigue, Juan Carlos. Automóvil, telecomunicaciones, los bancos que van a canalizar las ayudas. Eso es, el Santander. Es decir, estos son los que van a... El 50% de las grandes empresas les interesa. No va a ser el bar Tony de la esquina, ¿no? Que sigue queriendo contratar por 600 euros media jornada y que le trabajan la jornada completa. Aquí hay mucha pasta, que lo hemos hablado en otras ocasiones, y se va
posiblemente de acuerdo. Me encanta sentiros tan optimistas, la verdad es que... No, pero optimista, acuerdo va a haber, si tú lo decías hace un momento, significando presiones por todas las partes, ¿no? Ya está. Yo me quedo con que de entrada es una excelente noticia y que se visualice, no sabemos más de lo que ha habido de fondo, el que se visualice que el gobierno tiene un proyecto común y que las rencillas se acaban. Yo creo que eso también es un mensaje para la patronal, también es un mensaje para todos. Eso me parece una buena noticia. Vamos a ver lo que eso da de sí. El hacer lo contrario hubiera sido un poco suicida por todo el mundo. José Luis, que ya era optimista la semana pasada, la anterior, decía, esto es un paripé que están haciendo. Bueno, yo no sé si ha sido un paripé o no ha sido un paripé, pero afortunadamente se ha solucionado. No es la primera vez que ha solucionado un conflicto de esta índole y está bien. Yo me quedo con eso, ¿no? Con que es una buena noticia que haya acuerdo en el gobierno. Bueno, de entrada. Si os parece, acabamos aquí la tertulia. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado y a todos los que nos habéis seguido y nos sigáis después en los vídeos y en las otras formas de difusión.